Hoy vamos a hablar de Minecraft. Llevamos ya creo que un año de drops. Creo que ya tenemos suficiente, digamos, como background para hablar largo y conciso sobre si están bien o están mal, sobre si han gustado o no han gustado, qué cosas están a mejorar, qué cosas no están a mejorar, si no, pues a mantenerse preferiblemente, y este tipo de cosillas. Llevamos ya básicamente desde octubre del año pasado, o sea que oficialmente ya llevamos más de un año con los drops, con los game drops, que ya sabéis que los drops son básicamente como pequeñas versiones más cortitas, sin tanto contenido, sin tanto trabajo, pero que pueden aparecer cada mayor tiempo, ¿no? O sea, cada menos tiempo, ¿no? Van saliendo. Este año vamos a ver 4 drops. Es decir, que salen realmente cada 4 mesecillos, alguna cosa por el estilo, a veces menos, bueno, ¿no? Una cosilla así, realmente. Y que considero yo que ya, así de primeras, ¿no? Como los drops están bien, están mal. Ya sabéis que me gusta siempre dar como una, digamos, como una respuesta inicial. ¿Están bien? ¿Están mal? Yo creo que sí están bien. Yo creo que están bien. O sea, como concepto, como todo en general, creo que está genial. Lo puse por Twitter la otra vez, desde cuando ya me enteré de que no iba a volver a... Porque yo he estado bastante enfadado. O sea, he estado enfado, modo enfado morrocotudo, desde que me enteré que la última snapshot, que tenéis el episodio de testeo cúbico en el canal, yo desde que me enteré que esa era ya la última snapshot con contenido de este último drop, ¿no? De Mounts of Mayhem. Yo desde que me enteré aquello me enfadé bastante, obviamente, joder, yo de verdad que me enfadé bastante. Y lo vi mal, lo considero que estaba bastante mal. Entonces, sí, me enfadé y todavía sigo enfadado realmente, pero considero de que aún así está la cosa bien, pero también que no se pase. No sé cómo lo dije en aquel momento, pero que si al final no paras de sacar drops, este año tenemos 4, recordemos de que el año pasado acabamos con otro drop, entonces llevamos ya 5 drops realmente seguidos. Creo que eso puede ser un problema, porque no sé vosotros, pero yo tengo la sensación de que lo siguiente que vamos a ver, o sea, el año que viene, cuando estemos sobre marzo o alguna cosa por el estilo, tengo yo la sensación de que va a salir un nuevo drop. No tengo la sensación que vaya a salir una actualización grande. No lo creo, sinceramente, no lo creo. Que puede ser, no digo que no, que puede ser, y viéndolo también, creo que también tendría su sentido. Creo que también tendría... O sea, ahora lo hablaremos, ¿no? Porque hay una cosa en concreto que es lo que más me ha tocado a los huevos de este último año de Minecraft, y creo que pues ahí hay un hueco a una actualización grande directamente. Pero si lo vemos ya así de primeras, llevamos 5 drops. Y hostia, hace falta ya que al menos saquen algo que esté mínimamente terminado. Realmente, y ahora aquí también viendo aquí la lista y tal, ¿no? Los drops que se han tenido son Garden Awakens, que salió en diciembre del año pasado, Spring to Life, que salió en marzo de este año, Chase the Skies en junio, Copper Age en septiembre, y Mounts of Mayhem, que yo entiendo que saldrá pues en diciembre, ¿no? Alguna cosa por el estilo. Yo entiendo que saldrá sobre ese año, sobre ese mes. Pero está bien, quiero decir, si ponemos también todo el contenido, si pones todo el contenido de todos los drops, de todo lo que ha habido, lo pones como en una lista, tienes muchas cosas, prácticamente más que lo que llegaste a tener en una versión normal de Minecraft. O sea, si miras la 1.21, tuviste discos, tuviste trims, tuviste variaciones de bloques de TUF, tuviste ese nuevo mob, ¿no? Porque estamos hablando de la 1.21, la de las Trial Chambers y tal, ¿no? Si lo vas mirando, el Boget, ¿no? Esa nueva estructura, lo pillas todo. Es verdad que en todos los drops no hemos tenido ni una mísera estructura pequeñaja. Lo único que tuvimos fue la paridad, ¿no? De los árboles caídos en la Spring to Life. Es lo único así como tal de estructura que hemos tenido. Pero tienes mobs nuevos, que tienen además mecánicas, tienes reworks en temas técnicos de Minecraft a nivel de render y este tipo de cosas. O sea que sí, lo vas pillando como cositas y realmente está bastante bien. Creo que tienes cosas de sobra. No han habido trims, ¿vale? Pero ha habido hasta discos. Realmente han habido discos nuevos. Creo que no está tan mal. Quiero decir, si pillas todos los drops de un mismo año, ha estado muy bien. Ha estado todo muy bien, ¿no? Por eso considero de que está bien. Pero claro,
si haces 2 años seguidos, quiero decir, hay veces, a menos igual es desde mi punto de vista, que también es necesario que en algún momento haya alguna actualización grande sobre una misma temática. Quiero decir, si vas sacando drops, te estás pegando un tiro en el pie, te estás obligando a lo que estás actualizando tiene que ser corto, tiene que ser pequeño. Entonces eso implica de que si actualizas el end, ¿qué haces? Si actualizas... Ya voy así preparándome para un tema que voy a hablar luego. Si hablas o sea, si tienes que actualizar los biomas nevados, tienes que meter 4 cosas contadas. Si tienes que actualizar el tema de los minecarts, creo que todavía ahí tienes potencial, pero a lo mejor metes 1 o 2 variaciones de los minecarts. Por ejemplo, una nueva variación, ¿no? Una cosa así por el estilo. Actualizas a lo mejor algo también de los raíles, no sé qué, para que puedan tener todavía más velocidad. Que es al final, pues lo que está, ese nuevo comando también que estábamos teniendo. Es eso, es meter 2-3 cosas. No puedes meter mucho más, ¿no? Imagínate que meten ahora un minecart grande, doble, para 2 personas. O un minecart, no sé, todavía más grande, ¿no? Para mobs grandes. Se quedaría ahí la cosa. Es lo que digo, se quedaría ahí la cosa porque no podrían meter mucho más. Y por eso digo de que hay veces de que hará falta una actualización grande. Todo el mundo sabemos, es un secreto a voces, de que lo de las Ancient Cities, esa como estructura central, eso era un portal. No por ello, literalmente, la versión pequeña se llamaba literalmente se llamaba portal o una cosa así, pero pequeño, no sé, algo raro, se llamaba algo así por el estilo. Pero es normal, todo el mundo sabe de que aquello iba a ser una nueva dimensión. No sé de qué, yo una vez lo estuve pensando, todo el mundo así como una Eder o alguna cosa por el estilo. Quizá no, quizá era una nueva... quizá ni siquiera era una nueva dimensión, sino una especie como de nueva estructura, una especie como de teletransportador a una estructura que luego tú estabas como a lo mejor en un bioma de vacío o alguna cosa así, y era como una estructura y donde te podías encontrar cosas, como un tipo trial chamber o alguna cosa por el estilo, no sé, quizá era algo así, y era un nuevo concepto, y era algo nuevo, ¿sabes? No lo sabemos, no tenemos ni la más remota idea. Yo creo que iba a ser una nueva estructura, o sea, una nueva dimensión directamente, porque es el concepto del Warden y tal, guarda muchísimas cosas, muchísimo potencial, entonces probablemente sí, hubiera sido directamente a lo mejor una dimensión del Warden, estas cosas, o no lo sé. A mí siempre me moló la idea de que fuese la Aether, ¿no? Porque es como en esa zona donde todo tan oscuro, todo tan malo, que de golpe estuvieras en el cielo. O sea, te puedes encontrar portales del Nether por el mundo, con la luz del sol y todo así súper brillante. Te encuentras portales al infierno. Molaría que en todo lo contrario, en las zonas más oscuras, te encuentres portales al cielo. Me hubiera molado un montón. Y creo que además el Aether, siempre lo digo, tiene... O sea, es perfecto para que entre en Minecraft. Prácticamente pillas el mod, cambias 2-3 cosas y hecho, se acabó. Está listo para salir. Yo creo que perfectamente pues sí, seguramente lo tenían pensado. Y entonces es a lo que digo, si tienen algún día que hacer eso, si algún día se aventuran a eso, ¿qué pasa? Que claro, yo siempre tengo un poquito como ese miedo, ¿no? Yo he llegado a escuchar a gente decir, no, mejor el end que lo dejen, ¿no? Y que metan una actualización grande. Hermano, ¿tú has visto las últimas actualizaciones? O sea, la última actualización grande, perdón, una nueva dimensión. Hermano, ¿tú has visto las últimas actualizaciones grandes? ¿Estás seguro de que quieres una nueva dimensión? Con todo lo que conlleva. Porque lo mismo es un nuevo end. O sea, ¿tú sabes la cantidad de cosas que tendrían que meter para que fuese mínimamente útil? El Nether es útil por sus bloques, por su riqueza para pociones y este tipo de cosas, para la Netherite. Tendrían que hacer todo eso. Tendrían que hacer una Nether Update 2 y ya sabemos que lo han dicho por activa y por pasiva que no van a volver a hacer una Nether Update, no al menos desde el punto de vista de organización y de la manera en la que lo hicieron, porque acabaron fatal haciendo esa versión. Entonces es imposible que tengamos una nueva dimensión así como tal. Por eso yo tengo como esa idea y ese... igual este año se le han pasado también todo el rato con drops. Igual se pasan el año que viene, porque así pueden preparar mientras tanto por detrás conceptos y un montón de cosas y preparándose para una nueva versión gorda, esa nueva dimensión o lo que fuese. Si no actualizas el end, pero actualizas y metes una nueva dimensión, la gente se vuelve loca. Yo mismo me vuelvo loco y hago un survival ahí. Y hago Mango Adventure 6.
Si yo lo sé, si es que yo lo sé. O hago un nuevo Vanilla, que ya, por cierto, se está preparando. Porque Mancavanturi 5, pues al final está a punto de acabar. Entonces, me cunde más uno nuevo. Pero, quiero decir, algo haría. Algo haría seguro. Si es una dimensión del cielo o alguna cosa por el estilo, yo algo haría seguro. Seguro. Por eso yo creo que a la gente también, joder, le encantaría la dimensión, es algo nuevo, así, y además muy gordo. Nos vemos al final algo nuevo desde la aparición del End. Entonces, creo que, pues sí, creo que entonces, como ya decía, los drops están bastante bien, pero relájate porque si vamos a estar viéndolo todo el rato, imposibilita esas actualizaciones grandes que también vas a necesitar en un futuro. No sé cómo yo tengo la sensación de que van a poder, o sea, que van a sacar un drop nuevo directamente, que lo siguiente va a ser un drop, pero no lo sé, así que por ahora me voy callando, obviamente. Y sencillamente esperaremos. También uno de los problemas que yo veo con los drops, ¿no? Ya no solo es eso, de que te estás prohibiendo a ti mismo eso, sino que además, y esto lo he estado diciendo, creo que podéis ir prácticamente a todos los últimos, vamos a decir como todas las ediciones de testeo cúbico en la que ya he hecho la review como tal de ese drop, porque sé que ya no van a hacer nada más. Y le doy la nota, que nunca ha subido de 6, por cierto. Aunque creo que a la del Happy Gas podría ya subirle la nota ahora que ha pasado el tiempo. La del Copper Golem, creo que Copper Golem sí que pasó. Creo que le digo un 6,5, 7. Una cosa así. Creo que el Happy Gas perfectamente podría estar ya en un 7,5 tranquilamente, viendo lo útil que ha sido verdaderamente el Happy Gas. Esa unidad de mob es absurdamente útil y creo que podría dársele más nota y toda esa versión. Creo que realmente... Y también, por cierto, que es verdad que a Mounts of Mayhem, ¿no? En esa última edición de retraso que hemos hecho, es verdad que le di como un 5, una cosa así. También porque estaba enfadado. Creo que de aquí a dentro de unos meses, cuando volvamos a hablar de esto, a lo mejor os diré, no, es que creo que también estaba enfadado, así viéndolo un poquito más con perspectiva después de bastante tiempo, creo que sí que perfectamente le podría dar un 6, porque estamos hablando de un nuevo mob con movilidad, ¿no? Para el agua, que eso está muy bien. Estamos hablando de un nuevo tipo de arma, que está también genial. Creo que, o sea, tiene ese potencial, ¿no? Realmente también para a lo mejor estar en un 6, así raspadito y ya está, ¿no? Pero ya a lo que me refiero es que, y esto es lo que he estado diciendo prácticamente siempre, que el contenido se queda a la mitad. Me alegra ver que por la red social X, ¿no? Por Twitter, he llegado ya a ver gente que dice exactamente palabra por palabra lo mismo que yo, que se siente a la mitad. Se siente como si faltaran cosas. Y vamos a ir uno por uno, no voy a tardar yo mucho, voy a crear ideas para todos los drops. Si vamos inclusive desde Garden Awakens, ¿vale? Que es el del año pasado. Si vamos allí, no se entiende cómo no existen las calabazas blancas. No se entiende. De la misma manera que tampoco se entiende cómo a lo mejor no metieron la niebla. No se entiende. Eso está, dicho sea todo también, está en los Vibrant Visuals. Pero es algo que debería estar de normal, no en los Vibrant Visuals. El Nether tiene un fog del carajo. ¿Por qué no lo tiene en cambio Garden Awakens? No lo tiene. El Pale Garden no lo tiene. Que por cierto, se llama literalmente Pale Garden. Garden, ¿vale? O sea, yo no entiendo cómo algo que se presupone que tendría que tener bastante vegetación no tiene unas calabazas, por ejemplo. Es que es eso, calabazas, tío, es que no era tan difícil. No las tiene, ¿vale? Una idea. Una idea, ya tenemos una. Que por cierto, también a mí, al menos, a mi parecer, me molesta bastante. No hay ni cobwebs, los árboles son iguales a los del el Dark Forest. Yo no entiendo, porque encima aparecen un montón de mobs hostiles. Debería salir el Creaking y da gracias, pero es que es verdad de que si los desactivas es un poco raro. Tendría que haberle rebajado quizá la probabilidad de spawneo, porque es verdad que si tú vas por Creakings te va a salir creepers a reventar y da asco. O sea, al menos a mí me molesta bastante ir. Pero bueno, luego pasamos a Spring to Life. Y es verdad de que, vamos a ver, podemos ir viendo, ¿no? Tengo aquí la lista de cosas, ¿no? Porque es verdad que el Cartographer ahora te vendía más mapas. Es verdad que habían como sonidos ambiente, ¿no? En biomas como por ejemplo el desierto. Es verdad que ahora los lobos, además de esos
skins nuevos que pusieron ya hacía un tiempo, ahora también tenían sonidos, ¿no? Y personalidades, por así decirlo. Teníamos nuevos modelos para la vaca y la vacaseta, ¿no? Que eso pues estaba bastante bien. También teníamos un nuevo modelo, también podríamos decir, ¿no? Una textura como actualizada para las ovejas. Y lo más importante, que teníamos bastantes tipos de plantas, esas hojas que caían ahora en todos los biomas, las texturas de los huevos los actualizaron y tuvimos 2 skins nuevos para cerdo, pollo y vaca. Lo miras así y joder, está genial, pero ¿por qué no hubo nada en los biomas nevados? Ni sonidos, ni una flor nueva, ni plantas nuevas. Nada de nada, cero, vacío, la nada. De la misma manera que a lo mejor inclusive en algunos biomas del Nether, ¿no? Ya que teníamos hojas nuevas, podías haber metido precisamente en el Warped Forest, en el Crimson Forest, a lo mejor alguna especie como de pseudo hoja rara, no lo sé, podrías haber hecho eso. Podrías haber metido nuevas variantes también. Metiste 2, tampoco eran tantas. Podrías haber metido una variante nueva, pues yo qué sé, de mobs que ya estén ahí, de la cabra. No, por ejemplo, podrías haber hecho una que fuese completamente negra. Quizá, ¿no? Podrías haber hecho una variante. Cuidado, mira lo que voy a hacer. Del zombie, del esqueleto, del creeper. Ojo, Ojo, que cambie un pelito. Un poquito el color, un pelín el color. Si tampoco no pasa nada. Ya está. Podrías haber hecho eso. Bueno. No lo sé. Podrías haber metido una variante del loro. Que fuese directamente un pájaro. Y que spawneara en los bosques. No era tan difícil. Podrías haber hecho una variante del oso panda o del oso polar que fuese un oso pardo. Tampoco era tan difícil. Porque no necesitas que todo tenga una mecánica interesante, unas animaciones interesantes y unas... No hace tanta falta. O sea, podrías haber hecho eso. Le da también más viveza, porque yo creo que era lo importante de esta versión, que tuviera viveza. Porque no entiendo por qué con los mobs tiene que ser todo así, todo el rato, mientras... Esto que lo dije ya en su día, mientras el cerdo, la vaca y el pollo son mobs absurdamente simples, pero simples de pelotas, en comparación a, yo qué sé, el Sniffer mismamente, que ya lleva unos años el Sniffer. Pues en comparación al Sniffer son súper simples y están ahí, no hay ningún tipo de problema, no hay ningún problema. Pues entonces, joder, haz una variación, que tengas un pájaro normal y corriente, que te dé plumas, es que es eso, que sea como el loro, que sea exactamente igual al loro. Nadie se quejaría prácticamente. O sea, da viveza. Esta actualización era la de la viveza, era la Wild Update, dicho sea todo. Y no sé. No sé, no lo hicieron y por eso considero de que estuvo a la mitad. Además también, sobre todo, si te das cuenta de que realmente, quiero decir, las hojas caídas y esas como wildflowers, ¿no? Que había, ¿no? Esas florecitas amarillas y blancas, son realmente reskins de las flores que habían en el Blossom Forest, ¿no? Y las hojas caídas eran realmente, pues, tener... o sea, sí, las hojas caídas de ese mismo bioma, es que realmente eran reskins. Por eso digo, no hubiera sido... No sé, no lo veo tan... ¿Por qué con bloques sí? Pero en cambio con mobs concretos que tampoco no afectarían tanto, ahí no. Porque vale, ok, el oso pardo molaría de que tuviera una mecánica que interactuase a lo mejor con las abejas, con la miel, todo eso. Hubiera tenido sentido. Además, seguramente se les iría la flapa y sería alguna manera para poder hacer hasta una pseudo granja de miel de manera a lo mejor más sencilla. Bueno, mira que son sencillas de normal, pero quizá podría, yo qué sé, podrían haber hecho... No lo sé, si es que podrían haber hecho algo. O podría ser el primer mob que pesca él solo. Y tendrías una granja de peces. No, una granja de pesca, literalmente. De solo eso. Sería una mecánica parecida a la del Sniffer, pero tendría que estar el oso en el agua. Fíjate lo que me estoy inventando, ya se acabo de hacerlo yo solo, la versión. Bueno, pues estuvo a la mitad. Por eso digo de que este tipo de cosas no las tenemos porque es un drop y tiene que ser pequeño. Luego si pasamos a Chase the Skies es un poquito más complicado por el concepto que le querían dar, que por cierto los drops se supone que eran cosas aleatorias, no tanto de concepto. Y de golpe, ahora todos tienen que tener un concepto.
Hay veces que se les va un pelín de esto, se les va ahora. Mountain Mayhem sí que es un poquito más. Se va un poquito. Copper Age era random, cosas de random de cobre. Vamos sacando, vamos lanzando a ver qué sucede. Anda que no hay mods que añaden mecánicas muy Minecraft y que no están implementando. No, sí, ya, sí, es que. A ver, realmente también, una de las cosas que pienso también sobre eso, el problema es que también eso lleva pasando desde que nació Minecraft, prácticamente. O sea, bueno, sí, ¿no? Mira los pistones y un montón de cosas que han ido metiendo porque al final pegaban con el juego. La cosa es que, claro, también ha llegado ya un momento en el que creo que la lista de cosas que deberían ya de empezar a entrar dentro del juego empieza a ser tan grande de que hay cada vez más y más mods que ya lo han hecho antes que tú. Y el día que lo incluyas será como un ¡guau! Muy bien, felicidades, por fin lo has metido. ¿Sabes? No va a ser un ¡guau! Que esta cosa nueva, no sé qué. No va a ser una sorpresa, no va a ser una alegría de verdad porque sea, pues eso, al final lo nuevo que hayan incluido. Sino un menos mal que lo han hecho. Y es algo que me da lástima. Es algo que me da lástima. Ya hay muchas veces de que estos últimos años, cuando han hecho algo nuevo, la gente se quejaba de por fin lo han metido. Y yo era de los primeros que decía, bueno, no nos quejemos ahora del por fin, sino, tío, por fin lo tenemos ya está, venga, disfrutémoslo, joder, venga, al menos lo han metido, porque podrían haber metido cualquier otra cosa random. Y al menos por fin lo tenemos, ¿no? Porque al final, dentro de lo que cabe en Chase the Skies, el Happy Ghast es precisamente eso, es el por fin me permites mover cosas, por fin. Que algún día a lo mejor lo hacen con el tema de los cofres, dicho sea todo, porque el Copper Golem no me vale para mover unas cosas de un cofre a otro de 1000 bloques de distancia. Obviamente. No sé si algún día lo harán. Eso, no lo sé. Como un transportador. Pero no, porque un transportador de cofres quizás estaría roto. A no ser que sea como el mod aquel, que te metía un slowness del copón. Entonces ya no te permitiría. Y solo podrías ir 1 a 1. Entonces ya no podrías hacer como si fuesen shulkers. Estaría bien, tendría su sentido quizá. Por eso quizá tampoco lo han metido. Pero bueno, el Happy Ghast está muy bien. Es que creo que está muy bien. Dicho sea todo, creo que perdieron una vez más una oportunidad de, por ejemplo, vale que era Chase the Skies, era lo del cielo. Bueno, pues yo qué sé, nerfea un poquito los Phantom, que todo el mundo los odia. O mételes alguna cosa nueva, ¿no? Algo que sea útil. No lo sé. Con la membrana de Phantom, ¿no? Yo qué sé, yo digo cosas, ahora mismo. No sé, a lo mejor haber hecho algo con las nubes, haber permitido la posibilidad de conseguir un bloque de nube que tú puedas poner en el aire. Fíjate, la locura esa que acabo de decir. Haberme permitido de alguna manera obtener pues lo de la cangrejo, por ejemplo, para poder construir más lejos. Imagínate que fuese un tesoro de los barcos hundidos. Un tesoro de estos que te encuentras, ¿no? Y que fuese una especie como de pata de cangrejo, ¿no? De las pinzas del cangrejo, pero dorada. Y que te la encuentres ahí ya. Ni así no tienes que meter al cangrejo. El cangrejo lo puedes meter pues en otro momento. Y que con eso tú puedas poner bloques más lejos. Porque una de las... prácticamente explicaban más cosas del Happy Ghast para construir que no para trasladar. Que es para lo que luego se usó. Que es lo que yo siempre dije, de que hablaban siempre de construir y de ese tipo de cosas. Pero luego el Happy Ghast, las fotos eran siempre trasladando aldeanos. Dios, que me lo están diciendo a la cara. Tú, jugador de Minecraft, que llevas mucho tiempo intentándolo mover, mira lo que te estamos trayendo. No le hagas caso a esos vídeos, esos son para los niños. Tú, jugador de Minecraft, date cuenta de lo que te estoy metiendo. Por eso digo que el Happy Ghast fue la polla, y es la polla, y es increíble. Entonces, bueno, no hay tanta cosa quizá para esa versión, pero bueno, ahí está, ¿no? Podrían haber, yo que sé, haber metido también que un Piglin estuviera en un Ghast. Pero bueno, eso quizá para el Mountain Mayhem hubiera tenido más sentido, porque en Copper Age, por ejemplo, que es el siguiente drop, metieron el shelf, metieron un montón de cosas, ¿no? Herramientas, armaduras de cobre, también para el caballo, el Copper Golem, bastantes cosas. Yo creo que aquí lo que más hace falta, obviamente, es la posibilidad de meter el fuego verde directamente encima de los bloques de cobre y el campfire con fuego verde. No hay más misterio. Punto. Eso no tuvo sentido que no estuvieran. Si eran 2 bloques, eran 2 reskins. Pues no lo hicieron. Por lo que sea, no lo hicieron. Ya está. ¡Hala! Para adelante. Además que es verdad de que son casi siempre cosas de bloques, no de utilidad. Entonces yo esas ideas que a veces tenía de hopper de cobre, algún filtro, lo que sea, no tenía sentido.
no tenía sentido, porque no quería meter tanto de utilidad, sino más que nada bloques de decoración. Digo, estrictamente de cobre, exclusivamente de cobre, porque el shelf obviamente tenía utilidad y tal, pero era de madera. Bueno, luego tenemos ya Mounts of Mayhem, ¿no? Porque en Cooperates es lo que digo, no sé, ahora mismo quizá tendría que pensarlo más. Seguro que hay algún bloque extra que ahora mismo se me olvida, ¿no? Pero Mounts of Mayhem, que es esta última versión, me da muchísima rabia, pero muchísima, que al menos por ahora, quizá mañana, que es cuando van a salir las snapshots, me sorprenden, porque han dicho que no va a haber cosas nuevas como tal, contenido nuevo. Quizá cambian las texturas de todos los libros de encantamiento. Eso podrían hacerlo. Pero, y aquí lo dice ya el Magix por el chat, efectivamente da mucha rabia porque han metido la lanza después de, no sé si, yo qué sé cuántos años, una burrada de años, sin meter nada nuevo en cuanto a un nuevo tier de arma o herramienta, da igual. Meten eso, está genial, ¿vale? Ok, yo lo estuve pensando, no, para pelear no te sirve tanto, porque tienes que ir corriendo, entonces es un poquito situacional, ¿no? Pasa lo mismo con la maza, pero es bastante menos situacional que la maza. Pero es eso, necesitas ir muy rápido, porque además si te encuentras a un creeper no te lo vas a cargar a no ser que vayas con muchísima velocidad. Entonces, cuidado, tienes ahí un problema. Pero, dicho sea todo, es verdad que quita poca vida, dicho sea todo. ¿Cómo mejoras a la espada, hermano? ¿Cómo la mejoras? ¿A la espada o al hacha? Son prácticamente casi perfectas. Están ahí. Es por eso que es muy difícil mejorarlas. Por eso, yo qué sé, el tridente no lo usa ni Dios habitualmente. Y es mejor, se supone, que una espada porque quita más daño. La cosa es que va muy lenta. Entonces, por eso no merece la pena. Y entonces la lanza estaba muy bien, porque si vas en un caballo sobre todo, te le das clic derecho y vas haciendo ahí y pa'lante, creo que si vas caminando normal no merecía la pena. Y aún así podías pegar a los bichos más de lejos y empujarles. Entonces estaba bien. Pero es que aún así, aunque tú dijeses, vale, no, pero es mejor solo en el caballo o lo que sea, te meten el encantamiento de Lunz. Te meten un encantamiento, un primo hermano chungo de Riptide. ¿Por qué es un primo hermano de Riptide en los tridentes? Que Riptide, clic derecho con el tridente estando en agua o mientras llueve, y sales volando prácticamente, sales disparado. Con Lunch era algo parecido. Pero por lo que sea, como ya no tienes esa necesidad de estar en agua, por lo que sea, mientras Riptide necesita agua y no te gasta nada, Lunch te gasta comida y usos. ¿Qué va a ser lo siguiente? ¿Encantamiento también? O sea, niveles de experiencia. ¿Qué era lo siguiente ya, tío? ¿Qué más? ¿Qué más quieres de mí, tío? Que gaste usos también de mi armadura. Tronco, ¿algo más? ¿Que mueran mobs de mi alrededor? Es que no lo entiendo. Es una burrada. O sea, no entiendo. Y además gasta mucho. Se lo han cargado. Y cuando ya Mojang tiene 2 snapshots seguidas a las que no lo cambian, definitivamente no lo van a cambiar. Se acabó. Ojalá me calle en la boca, pero se acabó. Y para mí este drop es el que más potencial tenía y más cosas jodidas ha hecho, ¿no? El que menos ha hecho. ¿Por qué? ¿Por qué me metes el Nautilus y el Zombie Nautilus con él sí que tiene un reskin? Ojo, cuidado, Te vas a un bioma cálido del océano y te lo encuentras con reskin del corales. Solo ese mob. No vaya a ser que los Drowneds, que los zombies, que los esqueletos, que cualquier enemigo de Minecraft, no vaya a ser que tenga un reskin. No vaya a ser, No sé, no. Uy. ¿Por qué él sí y el resto no? ¿Por qué? Este es el problema para mí que tienen los drops. Que como en literalmente Spring to Life lo dejaste a la mitad y el resto de mobs no tuvieron reskins, ahora en Mounts of Mayhem, por la cara, el Zombie Nautilus tiene uno, el siguiente drop no lo tendrá nadie, y a lo mejor de aquí dentro de 2 drops lo tendrá otro mob aleatorio. Alguno, yo que sé, los esqueletos, por ejemplo, normales que aparecen en el Nether, pues que sean más rojizos, por ejemplo. Quizá lo hacen así, ¿sabes? Y ya está. Cuando perfectamente podrían tenerlo todos los mobs de Minecraft. No tanto, porque es verdad de que si los cambias mucho se pueden confundir. Yo que sé, si haces un zombie ahora más amarillo y tal y que aparezca en los desiertos, quizá te confundes con un husk. Pero yo que sé, alguna cosa puedes hacer. El Nautilus normal, ¿por qué no tiene un nuevo reskin? No entiendo. Y
Es verdad que está muy bien, aún así yo creo que el Nautilus está bastante bien. No va a ser tan útil como otros, pero yo creo que está bastante bien. Es como un caballo, pero para océanos está bastante bien, porque además puedes respirar. Creo que también no tiene mucho sentido ya luego, no, el tema de esas variantes rarísimas. Han metido ahora por la cara metes al Husk de los esqueletos, al parche. Metes a un camello zombie por la cara, que no se lo vio venir nadie. Metes, obviamente, la armadura de Netherite, por fin, 2016, perdón, la 1.16, 2020, ¿no? Por ahí, que salió. Bueno, ok, es lo que digo, ¿no? Por fin lo han metido, no me voy a quejar. Y luego, al final es eso. Metes un jockey, ¿no? Metes al zombie Nautilus jockey. Metes al Camel Husk, que se llama, de hecho, sí. Al camello zombie jockey. Y metes al zombie horse jockey ¿no? Metes a estos tres y se acabó. Esas son las monturas. O sea, es tristísimo. Son 3 monturas en una versión que se supone que va de eso. O sea, la locura que son 3 monturas en un... ¿En serio? No sé, me parece como muy triste. ¿Por qué los biomas de nieve no tienen ninguna? ¿Por qué no tenemos ninguna variante también del zombie en los pantanos? Y no hay ninguna montura. Podría haber sido con el slime. ¿Por qué no hay ninguna en el Nether? ¿En serio? ¿Ni con el Ghast? Que vale, que con el Ghast podría ser un problema. Como el Ghast esté volando, le lanzas un flechazo y el mob cae y muere solo. Bueno, venga. Vale, te lo compro. Pero que aparezca a lo mejor en algunos biomas donde la caída no lo mate. Bueno, podría ser muy grande a lo mejor y los flechazos le darían a él. Bueno, venga, vale. Ok, te lo puedo llegar a comprar. Venga. Ok. No sé. Podrían haber puesto con otra cosa. No lo sé. Podrían haberlo hecho con otra cosa. Bueno. Tienes eso ahí, ¿no? En el Nether, ¿por qué no? En el End, ¿sabes? ¿Por qué tampoco no hay nada? ¿Por qué no hay más? A secas, es que ¿por qué no hay más? Estas son todas las monturas que hay, en serio. Porque a mí no me vale. No, es que estas monturas, es que son... Mira las monturas, les han tenido que hacer el concepto y tal. El concepto es crear al Nautilus, que es algo que ya existe en la vida real, con su variante zombie. Ok, vale, te lo compro, está genial. Por cierto, Nautilus también, excusa porque ya tenías el ítem dentro del juego. Además, quien lo monta es un mob que ya existía en Minecraft, ¿no? El Drowner. Luego tienes el caballo zombie, que está desde 2013, quizá. 14, puede ser, desde la 1.6. Ya ves tú. Y lo monta un zombie normal, o sea que tampoco, no sé, nada nuevo. Una variante zombie del Husk, o sea, del camello, que por cierto, realmente no hay tanto cambio a nivel de inteligencia artificial y todo, porque o sea, no te pega, no te hace nada, ni siquiera se quema. No es calcado, es uno calcado del otro. Solo le han desactivado el spawneo. O sea, ya está. Spawnea solo con... Y ahí sí que, venga, te lo puedo comprar. El Husk que ya existía desde la 1.10. Y el parche, que ese sí que es nuevo. Venga, vale, te lo compro, poquito, te lo compro, ¿no? Es una variante de algo que también existía, el camello zombie. Bueno. Y se acabó. Y se acabó. Y que ahora puedes... Y ahora ya los caballos estos pueden nadar. Ya está, se acabó. Es que esas son las monturas, gente. Es que esas son las monturas de verdad. Es que esa es la locura, las monturas de la locura. La locura que me estoy dando yo, dándome cuenta... ¿no? Que me está pegando a mí, dándome cuenta de que esto ha sido toda la versión. Y la gente lo está poniendo al nivel del Happy Ghast. ¿Cómo queda el Happy Ghast? ¿Cómo queda el Happy Ghast? Me estás poniendo algo que es verdaderamente útil, que fue una revolución, que han cambiado todo el sistema de las cuerdas en Minecraft, que ahora puedes llevarte botes por montañas normales y corrientes y no se rompen. Que lo probé yo, se está grabado, eso está ahí grabado, que lo podéis ver directamente en testeo cúbico. Que podías, por minimontes y cosas así, podías llevarte 2 aldeanos en un bote y no había ningún tipo de problema. Tenías a un mob nuevo, como el Happy Ghast, que es asquerosamente útil para moverte prácticamente de todo. ¿Me estás diciendo que eso es que es revolucionario? Está al mismo nivel de la lanza que solo la vas a usar cuando estás en caballos y da gracias. Que su encantamiento es una basura en comparación al Riptide, que salió hace años. Has metido una variante ya existente como tal prácticamente, ¿no? Una variante del Husk, pero de esqueleto, ¿no? Que ya existía. Una variante del Husk, pero del camello, que también ya existía, joder, el camello. El Nautilus, que ya tenías hasta la excusa prácticamente para meter. ¿Me estás diciendo que eso está al mismo nivel? O sea, la gente ha visto una nueva arma y se ha vuelto loca. La gente ha visto un caballo zombie que lleva desde que yo llevaba jugando al Minecraft. O sea,
No, realmente no. Empecé a jugar antes. Pero desde... O sea, ahí. No estuve yo mucho tiempo tampoco hasta que apareciera el tío. Y la gente lo ha visto y se ha vuelto loca. El que se está volviendo loco soy yo. Este drop no es bueno. Este drop es... Ya no es que se quedara a la mitad, es que se ha quedado a un cuarto. ¿Qué problema había de meter, de verdad, un nuevo zombie del pantano que estuviera en un slime? ¡O ni eso! ¡Que sea el bogue del que aparezca encima del slime! Si no, no hay problema. No es tan difícil. No lo entiendo. ¿Por qué no? 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 No lo entiendo. No lo entiendo. No lo entiendo. No lo entiendo. No lo han hecho. No lo han hecho. Ya está. Se acabó. Se quedó a la mitad. Y yo espero, porque queda probablemente un mes hasta que salga la versión. Porque seguramente saldrá a principios de este año. O sea, a principios de diciembre. No sé, saldrá el 4, el 5, alguna cosa así. Espero por Dios que no haya un drop, que sea una actualización grande y que estén aprovechando ya ahora para trabajar en lo siguiente. Por favor, lo espero. Pero lo han terminado tan rápido que de verdad yo creo que va a ser un drop lo siguiente. Pero es que entonces aquí tú lo ves y dices, ¿por qué no hay nada en la nieve, tío? El siguiente drop que va a ser de las nieves o algo. Una variante del skin de la cabra, ¿no? Que sea negra, por ejemplo, ¿no? Con todo como pelaje negro. Un zombie de las nieves. La paridad, ¿no? De la nieve en los hierbajos, que eso está en Bedrock. Imaginaos la de años, cara, que no te cambian nada en estos biomas. Que es que no han hecho eso. Ni siquiera eso. A lo mejor una flor nueva blanca, sí, que estuviera guapo. A lo mejor grande, molaría mucho. Ahí acaba la cosa, ¿no? Ya está, se acabó. No sé, a lo mejor un Drowned así como helado, ¿sabes? Un Drowned, un skin nuevo del Drowned helado. Sonidos ambientales. Y alguna cosa más que no caiga yo, ¿no? Alguna tontería más, ¿no? Ya estaría, ¿no? Prácticamente. Mira, ya tenemos aquí un nuevo drop. Alguna cosa nueva, algún mob nuevo, quizá pequeñajo, algo. Un reno, por ejemplo, un reno. Un reno que tenga una mecánica parecida al camello. Pero solo para un jugador un poquito más rápido, pero que salte, efectivamente. Podría ser, ¿no? Bueno, o a lo mejor que... Ya que yo que sé que pudieras como meterle un dash con los cuernos, ¿sabes? A los mobs. Bueno, y que sea parecido entonces a la lanza. Pero que encima si vas con lanza quitas una barbaridad de daño, los one-shoteas a todos. Mira, ya te he hecho yo un nuevo drop. Porque es que si no, no entiendo por qué, de verdad, qué manía tienen. Yo que lo dije en un testeo cúbico de broma, pero lo mismo odian esos biomas y odian la Navidad, ¿eh? Es que si no, no lo entiendo. No lo entiendo. Pero bueno, ahí está la cosa. Ahí está la cosa, no sé. El parcheo del caballo al agua es God, pero para cuando metieron el caballo, no ahora. Es lo que digo, la lista de cosas, es lo que he dicho antes, ¿no? La lista de cosas de Minecraft que deberían de haber metido hace ya tiempo empieza a ser tan grande que han metido esto y lo único que pensaba era, por fin, llevo yo ya 3 drops seguidos, como diciendo, por favor actualizad esto, Mojang, por favor, Minecraft, tío, hacedlo. Y lo han metido y lo único que he dicho es, por fin me han hecho caso, tío, ya era hora. Pero bueno, tenía su sentido, como era todo de monturas, tenía su sentido que lo metieran ahora. Pero yo qué sé, es que podrías haber metido inclusive unas mejoras para el caballo en forma de pues eso, ¿no? De herraduras, ¿no? No sé, es que, bueno, no sé. Podrían haber metido muchas cosas. Y es lo que digo entonces de que los drops se quedan a la mitad siempre. Y ese es el problema, a mi parecer, de todos los drops, que como se quedan siempre a la mitad, pues no los terminamos como tal de disfrutar. Es como contenido random, ¿no? Van sacando, pero encima con temática, que es peor, porque si fuese completamente random, ¿vale? Pero como es temática, no vas a volver a esta temática hasta dentro de mucho. Entonces, me has dejado a la mitad. No tengo mi campfire con fuego verde y no lo voy a obtener nunca hasta dentro de un montón, hasta el día que vuelvas a tocar un pelín al menos de esa temática. Entonces eso es un problemón. Eso es una jodienda. Dicho sea todo, también es verdad, venga, les compro también de que al menos en Java Edition, se supone que son equipos distintos, Java y Bedrock, pero bueno, pues el contenido lo hablarán y dirán, oye, pues no, es que a lo mejor en Java tenemos mucho trabajo, así que no nos... Aunque en Bedrock tengáis menos, quizá, ¿no? Para otras cosas, pues no hagamos tanto. Pero es verdad de que en Bedrock ahora se ve que el rendimiento está... O sea, ya no sé, la excusa de Bedrock era el rendimiento. Bueno, pues se ve que se han cargado todo el rendimiento. Entonces, bueno...
Es verdad de que en Java recientemente han hecho muchísimos cambios a nivel de código, a nivel de render, a nivel de comandos, a nivel de textura, de todo. Han hecho un montón de cosas en eso y eso es chapó. Ok, venga, muy bien. Te lo aplaudo, Mojang. Pero bueno, es lo que yo siempre he dicho de que no puede existir una versión pues al final de rendimiento, ¿no? Una versión de este tipo de cosas porque, mira, hacen todo esto. Yo soy el primero que se entera, soy el primero que lo agradece y soy luego el primero que se lo olvida prácticamente. Porque también, por otro lado, han descuidado tanto esas cosas los anteriores años que se han cargado toda la comunidad de mapmaking y prácticamente la de mods. Porque hoy en día tú te vas a todas a Modrinth, a CurseForge, a todas estas páginas y casi todos los mods están en la 1.21.1 porque es que no merece la pena seguir actualizando. Como no paran de lanzar drops cada 4 meses, tío, no merece la pena. Ahora que han quitado lo de la ofuscación en el código, veremos, porque ahora va a ser muchísimo más sencillo. Al final ahí está la cosa, digamos como veredicto final, creo que sí, los drops están bien, porque son conceptos interesantes, conceptos que están bien. Creo que también, ya no es que sean, creo que no es tanto culpa de los drops, sino culpa de la propia Mojang, que se ha dado cuenta que lo que necesita hacer para contentarnos a todos es meter cosas como adorables, cositas tontitas, ¿no? Que le gusta a la comunidad más joven, pero que sean útiles, mínimamente útiles para esa comunidad que lleva ya más tiempo, ¿no? Esa comunidad veterana como nosotros, porque el Copper Golem, dentro de lo que cabe, está un poco útil. O sea, es bastante útil, inclusive, para depende de qué cosas, para la comunidad veterana, y puede gustarle también a la comunidad más joven, igual que los shelves estos, ¿no? Los estantes estos chungos, que pues sirve para las dos. Creo que es una mentalidad de Mojang, ¿eh? Es un cambio que han hecho ellos. Pero eso, no sé, sinceramente, creo que están bien en ese aspecto entonces, porque son conceptos interesantes, conceptos útiles, que además también están sirviendo para solucionar problemas que ya tenían de antes, véase la armadura de caballo de Netherite, véase mover cosas con el Happy Ghast y estas cosas, ¿no? Mover en general, ¿no? Actualizar las riendas, también meterle usos al cobre, que las monturas ahora puedan nadar. Creo que están también como solucionando pequeñas cosas, ¿no? Que el juego se vea un poquito más vivo con esas variantes de los caballos, ahora también hasta del Nautilo Zombie, ¿no? Son como variantes, esos sonidos ambientales, esas hojas, para que se sienta más vivo, junto sobre todo a también, es verdad, los shaders que han metido solo en Bedrock por ahora, en Java se está acercando peligrosamente, se está acercando, tengo muchas ganas a ver qué tal irá el rendimiento. Pero bueno, porque además hicieron como un comunicado hace relativamente poco, nada, un mes menos, quizá, no lo sé, en el que estaban pidiendo ayuda también a la comunidad, ¿no? Para un poquito de preguntar y estas cosas, ¿no? Bueno, creo que eso está genial, Y era algo que yo llevaba pidiendo mucho tiempo. Se puede escuchar hace años, antes de que saliera la 1.21, que yo decía, es que la 1.21 también necesita actualizar los biomas. E hice como los árboles caídos y todas estas cosas, que luego fue la Spring to Life. O sea, yo creo necesitamos eso. Por eso luego también es un problema de que, como es temático, como es un drop, no vamos a volver a ver cambios así similares hasta dentro de mucho. Y eso es un problema de los drops. Ya no solo que se queden a la mitad, sino que no vamos a volver a ver algo similar hasta dentro de bastante. Y si vemos algo es una cosita, como ha habido este nuevo reskin del coral, ¿no? Del zombie Nautilus coral, este chungo, que es una cosilla. Bueno, pero... Y esto todavía, claro, es lo que lo pillo un poquito con pinzas, hasta que no sepamos si el año que viene va a salir una nueva actualización grande o si nos vamos a pasar, por ende, desde diciembre del año pasado hasta diciembre del año que viene con drops. Pues claro, hasta que no sepamos cuándo va a salir una siguiente actualización grande, pues no puedo decir si de verdad queman esos drops o no, que por ahora queman un poco, queman, obviamente, porque es como contenido random y te estás dejando cosas como los biomas nevados. Entonces, o esa supuesta dimensión, o ese end, o esas cosas que deberías de ir actualizando y que no has estado haciendo. Bueno, sí. Entonces considero que pues está bien, pero te estás olvidando de alguna cosilla. Que son las actualizaciones grandes para depende de qué cosa. Y bueno, pues quizá lo veremos en un futuro, no lo sé, no tengo ni idea. Eso ya es lo que he dicho, está cogido con pinzas y lo veremos de aquí a dentro de un tiempo. Quizá, no lo sé, ya lo veremos. No tengo ni la menor idea.
Pero a ver si sacan al menos un drop ni que sea de construcción. O bueno, es que no, es que un drop, por ejemplo, se quedaría luego a la mitad. Pero de construcción, por favor, que cuántas cosas de PvP nos están metiendo cuando lo importante es construir. Que el juego va de construir, tío. Joder, a ver cuándo nos damos cuenta. O de minar incluso. Joder, que el juego se llama minar y craftear. No minar y PvPar, no y pelear, tío, por Dios. Que la 1.21 iba de esto y la 1.21.11 también va de PvP. Y el resto de drops no van de construir, dicho de todo. Que por cierto, también, esto ya así como última cosa que digo, no está bien el sistema de nombres, ¿no? De versiones de los drops. Está horroroso, es un asco. Que estemos ya por la 1.21.11 y que la 1.11 fuese esta de Mounts of Mayhem, que fuese la 9, la del cobre, que fuese la que fue, la 6, ¿no? O la 7, la del Happy Gust. La 5, ahora mira, ya me voy a mirar hasta la lista. La Spring to Life fue la 5. La 4 fue la Garden Awakens. La 2, la Bundles of Bravery, que esa ni la he contado prácticamente porque era la de los bundles. Es un lío enorme, es un lío. Yo he llegado a un momento en el que me pongo a mirar. Y hubo más, porque estaba la Armored Bows, como me acabo de acordar yo. Hay un momento en el que te vas a descargar mods y dices, aquí tengo el Pale Garden, siquiera. Aquí tengo no sé qué. Aquí tengo algo. Pasó en Cobblemore, creo que estábamos haciendo la serie, la 1.21.1. Y yo pensé que estaba el bundle. Y de golpe me di cuenta, no, que el bundle lo metieron en la .2. No en la 1. Es un lío, hermano. Un lío. Bueno, entiendo que también, como sacarían muchas versiones, no. O sea, creo que quizá querían hacerlo como las grandes, una versión entera. Las pequeñas, por mucho contenido que metamos, 21.5, pero claro, meter esto en el mismo saco de cambios así de bugs, pues bueno, está un poco mal. Pero bueno, ahí está. Ese es mi veredicto final. Está bien, siempre y cuando no lo quemen, pero está mal porque se quedan siempre a la mitad. Entonces, está bien de vez en cuando, es lo que digo, de vez en cuando, ¿no? Para variar un poquito. Pero bueno, no sé. Decidme vosotros qué opináis por los comentarios. ¿Qué os parecen los bundles? Y nos vemos en futuros directitos. Bye.